Vamos a continuar con esta segunda sesión de la mañana. La primera intervención con Carmen Menchero de los Ríos, que es miembro de esta red temática y de EDIRED. Y hablamos siempre de su bicefalia y de su doble naturaleza tan rica y tan necesaria para proyectos como el de EDIRED, que es un proyecto de humanidades digitales y que está explorando todas las posibilidades que la información, ya sea documental, ya sea audiovisual, ya sea del llamado Big Data, nos puede ayudar para esa reconstrucción del campo editorial, del campo literario contemporáneo iberoamericano, desde la aplicación de las tecnologías. Carmen es especialista en documentación, es profesora en la Universidad Complutense de Historia Contemporánea y trabaja en temas como el cambio cultural impuesto por la sociedad 2.0, por eso hablaba de esa doble naturaleza y bicefalia, y tiene colaboraciones constantes sobre transformación digital en el blog Think Big. Es además otro gran motor, que estamos hablando en estas sesiones, de estas fuerzas motrices tan necesarias en nuestra red, en EDIRED. Es un gran motor dentro, y lo va a explicar ahora, de esta colaboración de investigadores, de estudiantes de prácticas, con la cual alimentamos de una forma regular los resultados del portal EDIRED, que lleva, como he recordado antes, 6 años, y en el cual Javier Lluch, que no está aquí en estos momentos, un miembro del grupo de investigación de literatura y edición en el ámbito iberoamericano, ha sido miembro fundador, miembro de pleno derecho, activísimo y que está en todo momento. En este momento no lo tenemos aquí, pero estará conectado y nos escuchará. Y es una manera también estupenda de rendirle homenaje por todo el trabajo que lleva haciendo durante estos años a favor del portal y de los proyectos de investigación. Así que, Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escucháis bien? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por organizar este encuentro y gracias por darme la oportunidad de presentar un apartado que dentro del portal de EDIRED, que ya de por sí me fascina, hay un apartado en el que nada más conocer el proyecto me entusiasmó. Y me entusiasmó por el potencial que tiene y por la originalidad que supone esa colección en el contexto de un proyecto como es EDIRED. En el apartado de agradecimientos, no solamente quería haceros un homenaje a vosotras y a vuestra enorme capacidad de trabajo, a ti, Pura, Carlota, a Eva, también a Javier y a Isabel Rodríguez Pisano, que en el tema que os voy a comentar ahora y del que os voy a hablar con la sección fue una enorme ayuda y a la que le envío un abrazo, seguramente esté conectada o escuche este encuentro. Bueno, sin más preámbulos, quería comentaros y quería presentaros un poco la sección que conocéis sobradamente todos, el acceso a voces de la edición. Se realiza a través de la sección multimedia del portal y hay 2 apartados, uno es videoteca, otro es fonoteca, y es una colección que engancha perfectamente con ese sentido, esa vocación digital, multidisciplinar y transnacional de una red temática como esta y de un portal como EDIRED. Además, Voces de la Edición es un fondo documental absolutamente único y absolutamente original. Y no encontramos homólogos, y esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero es que es cierto, no encontramos homólogos en otros repositorios de similares características. En la actualidad alberga prácticamente 100, andamos rondando los 100 contenidos. Y, además de ello, tenemos 13 audios digitalizados de aquellas entrañables casetes, ¿no? Serán grabaciones originales en casetes y bueno, pues con personajes de la talla de Francisco Porrúa, de Juan Grijalvo, Jaime Salinas, etcétera. Es un portal que tiene, además, y lo hemos comentado y se ha comentado antes en la sesión inaugural, en la conferencia inaugural, es un auténtico archivo de la memoria y además tiene mucho impacto en máster de la edición, en grupos, en programas de doctorado.
porque efectivamente lo que ofrece son testimonios muchas veces inéditos de la trayectoria no solamente de editoriales y no solamente de editores, sino también colecciones y de otros fenómenos en el perímetro de la actividad editorial, como es el caso, por ejemplo, de las ferias del libro. Es un recurso muy usado y muy usado en repositorios externos y por grupos de investigación externos, como pueda ser el portal Reddit o medios de referencia como Publish News. Además, este repositorio de voces de la edición, claro, tiene un atractivo especial. Y tiene un atractivo especial porque ofrece una mirada distinta a las fuentes que solemos utilizar en la investigación del mundo editorial. Y esto engancha con la potencia que tienen la historia oral y las fuentes orales, que, como sabéis, es una tradición de largo recorrido, pero que tiene un impulso renovado en los últimos tiempos en relación a distintas iniciativas relacionadas con memoria, pero también relacionadas con la capacidad de los contenidos audiovisuales para enganchar con públicos ajenos al mundo académico y especialmente para motivar y entusiasmar a los estudiantes en distintos niveles educativos. Por si esto fuera pocos ingredientes para que la sección multimedia resulte atractiva, resulta que la estructura de las entrevistas es también muy inspiradora. La estructura de los propios contenidos, la información que podemos encontrar en cada una de las entrevistas. Ofrece información, es verdad, sobre la trayectoria histórica de sellos y de colecciones, pero también muchas pistas sobre el tiempo presente, sobre vicisitudes y elementos que son difíciles de encontrar, y menos aún en un testimonio en primera persona, en otras fuentes convencionales. Por ejemplo, es difícil averiguar y escuchar el testimonio directo de un protagonista de la función y formación necesaria en un editor, o de esos cambios que se están produciendo en esta sociedad digital respecto al papel que desempeñan los diferentes actores en la cadena del libro, que comentaban en la conferencia editorial, y es verdad que aquellas máximas de que el libro en papel iba a desaparecer, el fenómeno ha sido el inverso, pero eso no significa que la sociedad digital no tenga un impacto trascendental en el sector editorial, no tanto por el soporte como por el cambio cultural, el cambio en los hábitos de lectura que generan nuevos fenómenos. Y sobre ese tipo de aspectos es sobre donde los que nos ofrecen muchísima información, las entrevistas que se encuentran archivadas y disponibles a través de la sección multimedia. Además, las fuentes orales, especialmente en el trabajo historiográfico, bueno, pues hay escuelas y algunos colegas que consideran que son fuentes de segunda categoría. Esto es una lucha que, como todos sabéis, tiene trayectoria. Realmente no solamente no son de segunda categoría o no son una fuente subsidiaria, sino que además aportan una mirada distinta y una mirada esencial en determinado tipo de estudios. Lo que pasa es que, como todas las fuentes, incluyendo las más asépticas, y no descubro el Mediterráneo diciendo esto, requieren unas técnicas de trabajo específicas que forman parte del oficio de todo investigador que pretenda dotar de cierto rigor a sus trabajos. Y en este sentido, este es uno de los objetivos que nos hemos planteado, especialmente en este último curso, que es formar a estudiantes en el uso y en la explotación de este tipo de fuentes. Empezamos, de hecho, la trayectoria y os había traído en la presentación la portada de un encuentro que organizamos en el mes de febrero, precisamente con el objetivo de informar a los estudiantes sobre distintos repositorios, distintos tipos de fuentes primarias que podrían utilizar o se pueden utilizar en el estudio de la historia de la edición. El título era muy evocador, el lema era muy evocador, del papel a la red, humanidades digitales aplicadas a la historia de la edición, y hubo una sección específica en la que estuvimos hablando precisamente de la metodología y tratamiento de las fuentes orales. Y dado la temática de este encuentro, no podemos dejar de recordar que precisamente en la colección, y lo habéis comentado antes, todas las grandes damas de la edición, y muchas de ellas encontramos en la sección multimedia una entrevista. De hecho, constituyen las entrevistas a mujeres editoras, son prácticamente el 40% del repositorio que se encuentra en la sección
multimedia. Y, por supuesto, como habéis mencionado, pues nos encontramos el testimonio de damas de la edición, como Beatriz de Moura, como Gloria López Llobet, como Poppy Grijalvo, pioneras como Mili Hernández y bueno, un elenco muy amplio de personas, de editoras y de mujeres vinculadas en primera línea al mundo de la edición. De hecho, si queremos ahondar en ese techo de cristal del que hablamos tantas veces en otros sectores, muchas de las entrevistas tratan precisamente este tema y resulta especialmente interesante. Recuerdo el otro día estaba dando un vistazo a una de las entrevistadas, Blanca Roca, y una pionera en ocupar cargos de primera relevancia en la Cámara del Libro, la primera mujer que ocupó ese puesto y demás, y era muy interesante cómo contaba sus vicisitudes y todas las situaciones que tuvo que enfrentar. Hay que agradecer, en cuanto a mí, mi misión era resumiros un poco qué cosas hemos ido haciendo, y uno de los factores, uno de los elementos que quería recordar es precisamente la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Con motivo del Día de la Mujer, pues preparó una lista de reproducción que está centrada específicamente en esta temática, mujeres en la edición. Además, os comentaba antes, os decía que el lenguaje audiovisual, más allá del interés del contenido de estas entrevistas, el lenguaje audiovisual tiene una gran potencia, ¿no?, para conectar con otros públicos y con diferentes perspectivas docentes, divulgativas. En este sentido, el último curso hemos hecho un esfuerzo por potenciar la explotación de este fondo, incorporando labores de análisis documental y de transcripción de entrevistas que son esenciales a la hora de facilitar la consulta de este fondo y potenciar ese valor de red de redes que tiene todo el portal, pero que es especialmente llamativo en esta colección. Además, este repositorio, pensad que tiene un doble valor, un valor patrimonial y un valor referencial. Respecto al valor patrimonial, en cuanto a esas entrevistas únicas y esas experiencias, anécdotas, avatares que no vamos a encontrar en otras fuentes, me gustaría mencionar una entrevista que se encontrará disponible próximamente en el portal y es precisamente la que se realizó a Montserrat Sabater. Una entrevista no solo interesante, sino emocionante y que relevante en cualquier momento, pero cuya divulgación es especialmente importante en la actualidad como homenaje a su labor, ya que ella falleció pues como víctima del COVID precisamente a comienzos del año pasado. El valor referencial como punto de acceso unificado, fuentes primarias y secundarias que tiene todo el portal, es algo que también queremos fomentar dentro de la sección multimedia, conectando este apartado con otros apartados del portal, como pueda ser semblanzas o la parte de bibliografía o de webgrafía. Y también dando una mirada a repositorios externos donde podemos localizar información relevante con el contenido de las entrevistas de la sección multimedia y también materiales audiovisuales. Como os decía, nos hemos centrado este curso en explotar ese valor patrimonial y en la próxima fase es cuando abordaremos pues, esa búsqueda, ¿no?, de nuevos contenidos en repositorios que son poco conocidos y poco utilizados en la actividad académica, como puedan ser, por ejemplo, repositorios de podcast o canales multimedia que tienen distintas universidades, como es el caso, por ejemplo, de la UNED, que tiene algún contenido que puede ser relevante para nuestro objeto de estudio. Este año nos planteamos dos líneas de trabajo. La primera tendría que ver con identificar esos contenidos externos y existen además multitud de fonotecas y multitud de repositorios donde podemos localizar esta información. Os traía aquí uno de los repositorios en los que queremos capturar algún tipo de contenidos que vincular al portal, como es el caso del archivo de la palabra de BNE. Y también queremos elaborar nuevos contenidos basándonos en herramientas digitales que permitan, de alguna manera, sintetizar
información muy dispersa que tenemos en el portal y que vamos además a recopilar para enriquecer las fichas y la información asociada a cada una de las entrevistas. El objetivo, además, si bien el curso pasado estuvimos trabajando en el grueso de la colección, el próximo curso queremos poner el foco precisamente en las voces femeninas de la edición, para realizar una labor pues de análisis y de recopilación de información que enriquezca esos contenidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, en primer lugar, identificar también redes de relaciones que se dejan ver en las conversaciones que tenemos en las entrevistas. Relaciones con otros agentes del mundo editor, conflictos, cuitas, precisamente es la riqueza de este tipo de contenidos. Y también queremos favorecer un acceso interactivo a los materiales que pensamos preparar como síntesis de todo este trabajo de recopilación y con una presentación más visual de los datos que permita, pues, por ejemplo, geolocalizar, georreferenciar esas voces de la edición, como os decía, establecer esos mapas de relaciones, etcétera. Y nos planteamos también colaborar con agentes externos. Y en este sentido, lo más inmediato que estamos planteando, y comenzamos a hablar de este tema con ellos este curso, es establecer una línea de cooperación con la Biblioteca Nacional en dos proyectos que son bastante potentes. Uno de los proyectos se llama Comunidad BNE, son proyectos digitales por naturaleza. Y, bueno, Comunidad BNE es una plataforma colaborativa que permite realizar vaciados de prensa, permite también realizar vaciados de capítulos, de monografías, pero también permite georreferenciar, permite realizar transcripciones de materiales sonoros y precisamente la idea es colaborar con ellos en la identificación y la transcripción de conferencias de ese archivo de la palabra de la que os hablaba antes. Otro proyecto con el que queremos colaborar y que ya además nos han pedido nuestra colaboración también como portal de referencia en el mundo de la edición es con el archivo de la web española. No sé si conocéis este proyecto. Entra dentro de la estrategia de Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas nacionales en todo el mundo para preservar la memoria digital de nuestro tiempo. Se colabora además con bibliotecas de las diferentes comunidades autónomas y la idea es realizar una captura automática de materiales de todo tipo que se encuentran dispersos en Internet. Y cuando hablo de materiales de todo tipo me refiero a publicaciones electrónicas, redes sociales, materiales audiovisuales. La idea y la labor que ellos realizan son capturas automáticas que además implican capturas para colecciones específicas, colecciones temáticas. Colecciones muy interesantes pues son, por ejemplo, la que han elaborado con motivo de la pandemia o una colección que tienen sobre los movimientos feministas. ¿Y qué valor tiene esto para nosotros? Bueno, la propuesta es crear una colección específica centrada en el sector editorial, en información sobre el sector editorial. ¿Y qué aporta? Pues aporta la captura, además, de materiales o de webs que por el sentido y por la lógica de Internet son contenidos efímeros. Es decir, podemos encontrar un contenido interesantísimo que dentro de 2 años no se encuentre disponible. Si tenemos ese contenido identificado y se forma parte de esas capturas automáticas, esa labor de preservación de la memoria permite que esos contenidos permanezcan disponibles para la consulta, aunque ya no se encuentren accesibles desde Internet. Y, bueno, la idea además es realizar esta labor en colaboración con ellos y enriqueciendo también el apartado de webgrafía, que es tan interesante en el portal, y aportando pues las referencias que nosotros tenemos localizados. Y me gustaría además invitaros a participar en este proyecto si tenéis identificadas webs, revistas, contenidos de especial relevancia. Os lo agradeceríamos porque, al fin y al cabo, estamos en un portal colaborativo y si hay una tarea colaborativa, por definición, es esta línea que queremos establecer de cooperación con BNE. Además, y sobre todo, durante el pasado curso, abrimos una línea de trabajo que realmente no era nueva en Edired porque ya se venían realizando prácticas con estudiantes de grado y posgrado desde hacía tiempo, pero lo novedoso de este último curso ha sido
el incorporar el trabajo de estos estudiantes precisamente centrado en la sección multimedia, ya que era una de las secciones que queríamos potenciar. Y como he intentado explicaros, bueno, pues con todo ese minucioso trabajo de campo que queríamos abordar, con transcripciones y demás, pues requería la colaboración y la contribución de muchas personas. Esta oferta de prácticas, bueno, pues el curso pasado comenzamos trabajando en la Universidad Complutense, se adoptó el formato de prácticas curriculares y se ofrecieron a los estudiantes del grado de Geografía e Historia, pero también colaboraron puntualmente algunas estudiantes de la Universidad de Barcelona, lo cual hizo las prácticas especialmente enriquecedoras. Gracias al trabajo de estos estudiantes, bueno, pues se cuenta con un primer elenco de transcripciones que estarían disponibles próximamente para su consulta. Y además, bueno, pues han estado trabajando también en métodos de análisis documental y, bueno, una primera batida de palabras clave, de análisis de contenido, que por supuesto debe ser depurado por el equipo profesional que se ocupa de estas labores en el portal, pero que permitirá en un futuro volcar toda esa información y la base de datos que han elaborado en ese buscador de Edired, que hoy por hoy pues, está centrado principalmente en materiales bibliográficos, pero que debería o tenemos intención de que incorpore también este tipo de materiales audiovisuales. En estas prácticas se dio y además se insistió en la metodología y se dio formación específica sobre la metodología de tratamiento de fuentes orales, no solamente para su explotación, sino a la hora de realizar entrevistas y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva y además una línea de trabajo que plantea esa vocación digital y colaborativa que es tan importante para esta red. Nos planteamos además enganchar no solamente con la sección multimedia, sino con otro tipo de proyectos externos a Edired y que estábamos desarrollando en el departamento. En este caso, conectamos estas prácticas con un proyecto de innovación docente que dirige mi compañero Fernando Hernández de Zolgado y en el que yo también participo. Y bueno, pues fue como resultado de esa cooperación, creamos una web con la intención de dar a conocer toda la labor de los estudiantes y sus trabajos de cooperación en distintos proyectos sociales y académicos, y dedicamos una página específica precisamente a Edired, con la idea de difundir el trabajo que habían realizado los estudiantes y también el valor y los contenidos y la importancia de este portal. La filosofía o la metodología, claro, que hemos seguido a la hora de plantear y de diseñar estas prácticas, pues ha sido una metodología de aprendizaje como servicio y la verdad es que pues ha sido bastante enriquecedora tanto para los estudiantes como para nosotros y personalmente os confieso que para mí ha sido una experiencia pues, muy gratificante. Requiere un grado de compromiso, pero es una experiencia muy, muy gratificante. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo que tenemos en breve y para el próximo curso, para la próxima edición de prácticas? La idea, como os decía, es centrar la atención en esas voces femeninas de la edición para completar las transcripciones de todas las entrevistas que existen en el repositorio a mujeres relacionadas con el mundo de la edición. Y además, bueno, pues tenemos la idea de abordar esa colaboración con BNE y realizar una captura de fuentes externas. Yo os animaría a probar o a plantearos en vuestras distintas universidades, ¿no? Pues esta experiencia. Creo que con el esfuerzo del curso pasado hemos conseguido identificar un modelo bastante homogéneo de tareas a realizar, un catálogo de actividades que alivia bastante la carga docente que implica el desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Y además es una línea de trabajo que engancha, ¿no? Con esa, antes hablabais en la conferencia inaugural, ¿no? De la necesidad de abrir las puertas a otras entidades, de crear cantera, de conectar con el mundo editorial y yo diría con el mundo laboral y de permitir a los estudiantes que adquieran una serie de destrezas
que normalmente no adquieren en el desarrollo convencional del programa curricular. Y bueno, pues espero no haberme extendido demasiado. En esta diapositiva os he puesto un pequeño resumen, ¿no?, de los retos que queremos abordar para 2022. Y de nuevo os agradezco vuestra atención. Si tenéis os interesa ampliar información sobre alguno de los... Os dejo mi contacto y estoy a vuestra entera disposición para ampliar cualquiera de los proyectos que os proponemos y de las actividades que hemos desarrollado hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Carmen. Has ilustrado además a la perfección lo que supone también esta gran red, la red temática de excelencia, pero también la red principal del portal Edired, que son también nuevas metodologías a la hora de coordinar trabajos de investigación, de impulsar nuevas iniciativas y fundamentalmente de innovar en métodos de trabajo y también en recursos ofrecidos a la comunidad en abierto a través de estas herramientas de difusión digital que nos permite Internet.